La entrevista Prime. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de la entrevista Prime. Vamos de inmediato a conocer a nuestro entrevistado de hoy. Nos acompaña el gerente general de CADEM, Roberto Isakson. Roberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea, gracias por la invitación. Te invitamos en una semana, Roberto, que es bien relevante desde el punto de vista político, social, ¿no? Porque estamos en una semana en la que se cumplen ya 5 años del estallido social, de ese 18 de octubre de 2019. Y mi primera pregunta es bien general, es si es que ha habido un cambio, un cambio de percepción de la ciudadanía de lo que ocurrió esa fecha, a lo que tiene hoy, ¿no?, la gente en su mirada de ese fenómeno. Bueno, 5 años se dice muy rápido, pero ha pasado muchísimo tiempo y han pasado además muchas cosas en Chile. Nosotros acabamos de hacer un estudio cualitativo a través de Focus Group y una encuesta para complementar el análisis, yendo también a buscar lo que habíamos hecho desde el 2019 a la fecha. Hemos hecho muchos estudios cualitativos y muchas encuestas. Pero solo para recordar una cosa que me parece importante, desde el estallido social hoy día hemos tenido una pandemia, Exactamente. 2 procesos constitucionales fallidos, el triunfo del presidente Boric, la muerte del expresidente Piñera, y podríamos ir sumando varias cosas, la crisis de seguridad, el crimen organizado, la crisis económica que por el alza del costo de la vida, ¿cierto? Entonces, han ido pasando una serie de cosas que de alguna manera no hemos sido capaces de resolver, de ir cerrando, y eso evidentemente tiene efectos sobre las percepciones actuales. Y eso, perdón Roberto, es bien interesante también porque, bueno, ustedes que trabajan en estudios lo mencionan siempre, porque a veces uno tiende a asociar ciertos hechos como causa y efecto. Esto generó esto, siendo que hay una serie de otras cosas que han ocurrido durante estos 5 años. Me refiero a los efectos del estallido social. Uno no puede separarlo de todo lo que vino después. O sea, yo creo que una cosa interesante, Andrea, es que cuando tú le preguntas a las personas, a los chilenos, y les pides, cuéntame la historia de Chile de los últimos 10 años o del último tiempo. Cuéntame la historia de Chile, libre, lo que tú quieras. La gente comienza a contar la historia desde el estallido social. El estallido social es un hito cero. Sí. Tan relevante probablemente como fue el golpe de Estado o la recuperación de la democracia. Y de hecho, contamos este relato hacia atrás desde el estallido, y por lo tanto vamos a ir, probablemente nos vamos a acordar de los pingüinos, nos vamos a acordar del movimiento estudiantil del 2011, como hitos previos incluso, o antecesores, digamos, del estallido, y luego también hacia adelante desde el estallido. La pandemia, los procesos constitucionales, la crisis económica, de seguridad, el triunfo del presidente Boric, el triunfo del rechazo, para qué decir que es otro de los grandes hitos, digamos, de estos últimos 5 años. Entonces, la historia moderna, contemporánea de Chile comienza con el estallido. Y yo creo que eso es en sí mismo interesante. Nosotros hemos planteado mucho a través porque lo vemos en nuestros estudios, digamos, y yo particularmente estoy muy convencido de que Chile inició un proceso sociopolítico con el estallido social que no ha logrado cerrar. Y básicamente esto es como una serie de Netflix, ¿cierto? La temporada 1 es el estallido, la temporada 2 probablemente los procesos constitucionales, claro. La temporada 3 es esta crisis de seguridad y de crimen organizado, pero no ha terminado la serie. Estamos en la temporada 4 y no sabemos bien cómo va a seguir. Yo creo que eso es súper interesante. Ahora, es evidente que, y el estudio que acabamos de hacer y que publicamos el domingo pasado, muestra que hay cosas que se mantienen relativamente iguales y hay cosas que definitivamente han cambiado producto del contexto. En términos de la percepción. En términos de percepciones. Lo que se mantiene es que la gente sigue creyendo que hay ciertas bases que generan el estallido social y que están ahí todavía. Efectivamente, yo creo que hay 2 cosas fundamentales que se mantienen. Que el estallido es un estallido de descontento social generalizado y no un estallido delictual como ha habido mucho interés por intentar parafrasearlo, ¿cierto? Es cierto que aumenta la percepción de quienes creen que es un estallido delictual o de violencia, de 12% a 34%, pero todavía sigue siendo muy mayoritario quienes creen que esto es un estallido de descontento social generalizado. Pero lo que además, incluso saliéndose de ese debate, que a esta altura me parece muy poco relevante, es que las razones que dieron origen al estallido social siguen siendo exactamente las mismas. ¿Qué nos dice la gente?
con las mismas palabras. El estallido social se origina producto de la desigualdad en educación, en salud, un poquito menos de pensiones de lo que había antes, porque vimos que la PGU ha hecho el trabajo de bajar los niveles de presión e intensidad en torno a pensiones, el costo de la vida, los abusos, la chispa, la misma, los 30 pesos, y el acelerador del fuego, fíjate que esto es increíble, las personas en los estudios colectivos, en los focus, repetían exactamente las mismas frases de los ministros que nos decían hace 5 años. El levántese más Levántese más temprano, que la vida social de los consultorios, que baratas son las flores. Y te fijas que incluso tú las tenés Uno las tiene muy internalizadas. Y la gente te repite exactamente esas mismas frases. Estamos en guerra también es una frase que se repite. Te diría que son esas 4 claro. Que aparecen con más fuerza y que son como ese acelerante de falta de empatía de la clase política frente a lo que está viviendo Chile. Entonces, eso se mantiene igual. Es un estallido de descontento y las causas que dieron origen a ese descontento. De hecho, un 57%, que es mucha gente, cree que el estallido social fue necesario para visibilizar los problemas de Chile. Aunque un 68% cree que los efectos fueron negativos. O sea, la gente hace la separación de lo que fue la manifestación ciudadana, de lo que fueron los hechos de violencia. Exacto. Y que tú mencionas, hay quienes han tratado de instalarlo siempre negativamente, cuando se habla del octubrismo, de este estallido delictual, como si solo hubiese sido eso. Finalmente no están haciendo la mirada o la lectura que tiene la mayoría de la ciudadanía. Así es. Para el 57% el estallido fue necesario para visibilizar los problemas que tenía Chile. Para el 58% sigue siendo principalmente un estallido de malestar y de descontento. Y es cierto que ha aumentado la percepción de aquellos que creen que es violencia, especialmente los hombres mayores de 55 años, en los identificados con la derecha, pero todavía sigue siendo minoritario. Entonces, en ese contexto, te diría yo que eso se ha mantenido igual. Evidentemente, hoy día, probablemente uno de los cambios más importantes en relación a cómo vivíamos estos hace 5 años es que el estallido social se vivía desde la incertidumbre, la violencia generaba rechazo y preocupación, sobre todo en la medida en que fue manteniéndose en el tiempo, pero siempre había mucha esperanza. El 70% nos decía en el 2019 que Chile sería un mejor país cuando lográramos superar la crisis del estallido. En cambio, hoy día, un 65-66% te dice que Chile es un peor país de lo que era antes del estallido. O sea, pasamos, ustedes lo dicen, de la esperanza al miedo. De la esperanza al miedo. Porque uno de los grandes cambios, que es súper interesante, es que cuando comparamos las mismas prioridades que se le asignaban al gobierno en el 2019 a las prioridades asignadas hoy día. Y cuando tú ves las prioridades del 2019 eran en una proporción muy similar: educación, salud, pensiones, nueva constitución. Eran las 4 grandes prioridades que se repartían el 100%. Quienes creían que la delincuencia era una prioridad del 2019 era solo el 13%. ¿Y hoy? 70%. Wow. Pasamos de un 13 a un 70. Entonces, en este tránsito de los 5 años, fuimos perdiendo la esperanza en que el estallido social iba a tener un efecto positivo. Fuimos perdiendo la esperanza en que la política iba a ser capaz, a través de los procesos constitucionales, de ofrecer racionalidad a un desborde emocional, y lo fuimos reemplazando por miedo. Y ese miedo es principalmente a la delincuencia. Claro, ¿hay algún punto de inflexión, algún hito que hace como cambiar un poco la mirada? Lo digo porque ustedes evalúan ahí varios momentos y momentos que generaban más impresiones positivas o de esperanza que incertidumbre, miedo. Era la marcha del 1.000.000 de personas, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, el plebiscito. O sea, hasta ahí la gente mantenía más esperanza que miedo o incertidumbre. Después, para adelante, ¿eso fue cambiando? Sí, yo te diría que el hito que terminó con la esperanza y con la capacidad de imaginar un Chile distinto, un Chile mejor, es el segundo proceso constituyente. Ahora, y eso es otra cosa interesante, en realidad lo que ocurre sobre todo en los estudios colectivos, en las conversaciones grupales, es que la gente no distingue del primero del segundo. Es todo un gran proceso. Y en general la gente hace mucho más referencia al primero que al segundo. El segundo como que termina diluido un poquito. Entonces, la esperanza se acaba más bien probablemente
con los procesos constitucionales, yo diría que era el primero, o sea, el fracaso del primer proceso constitucional es el fracaso de la esperanza. Porque además, en paralelo, empieza a acabarse la pandemia, ¿cierto? Volvimos a las calles y la delincuencia se volvió a sentir con fuerza y cada vez más fuerza. Empiezan a aumentar los delitos violentos en la vía pública, los homicidios, los secuestros, empezamos a hablar de descuartizados, de crimen organizado, de distintas bandas, de funerales narcos, de cosas que veíamos de nuevo en Netflix y que no conocíamos acá en Chile. Entonces, esa combinación de fuerzas, el fracaso constitucional por una parte, sobre todo el rol de los constituyentes, que es muy castigado todavía, y el alza de la delincuencia generaron que se nos acabara la esperanza y que hoy día básicamente el sentimiento que predomina es un sentimiento de miedo. Y ahí la gente tiene una mirada bien crítica o negativa del actuar de la clase política en general, o de las élites, o del poder, haciendo más amplio todavía, no solamente político, de cómo actuaron en este proceso de 5 años. Sí, fíjate que es interesante en varios aspectos, porque también vemos un cambio en ese sentido. El estallido social se consideraba apolítico, no tenía un dueño político. De hecho, vamos a recordar ciertas imágenes donde correteaban a los políticos que intentaban ir a las manifestaciones, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, no se percibía como político, sino que era como la gente se autodefinía, era un estallido del pueblo. Pero del pueblo contra el poder, del pueblo contra la élite política, empresarial, comunicacional también, digamos, contra toda la élite. Y en ese contexto hay una percepción de que en el minuto en que esto se politizó, es decir, cuando buscamos una solución a través de la política, que fueron los procesos constitucionales, cometimos un error. Entonces, es interesante porque antes, en el 2019, los únicos responsables del estallido era la élite. Hoy día hay una corresponsabilidad donde nosotros también aparece como responsable de esto. Ahora, esa responsabilidad no está muy anclada a reconocer, por ejemplo, que yo legitimé de alguna manera la violencia, o que fui parte de ella. Eso no es parte de, pero sí en el momento de decir, tomamos malas decisiones. Tomamos malas decisiones al momento, por ejemplo, de haber votado por estos personajes, claro, como constituyentes. Por tanto, nos farriamos un momento histórico, exacto, que podría haber tenido otro final. Yo creo que esa palabra es muy clave en el estudio, nos farriamos un momento que era clave para nosotros. Hay un hombre de clase media que decía, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Pero ese sentimiento de corresponsabilidad no existía en el 2019. Claro. Esto era solamente responsabilidad de la élite. Y eso es un cambio interesante. Ahora, han cambiado varias otras cosas. Probablemente el más relevante es cómo vemos la violencia hoy día. Como el uso de la violencia como una herramienta, exacto, que quizás en algún momento pudo haber sido considerada legítima por algunos y que hoy disminuye drásticamente. Claro, o sea, en el 2019... frente a una pregunta que es bien dura. Sí. Tú legitimas la violencia para poder conseguir cambios políticos y sociales. Había un 25%, casi un cuarto de la población la legitimaba, digamos. Hoy día eso es un 5%. Que un 5% puede dejarte bien la escoba en la calle, sí, pero hay un cambio muy importante. Sí. Y luego también pierden legitimidad o respaldo todas las formas de manifestación o protesta. Ahora, las pacíficas todavía siguen siendo mayoritarias, con menos acuerdo, digamos, de la que tenían las misiones, pero han perdido. El caceroleo, las marchas tienen cuenta con legitimidad. Pero cualquier otra, hoy día ya prácticamente se diluyó. La primera línea, la plaza y los símbolos, digamos. La Plaza Dignidad ya no existe. Uno se va por Plaza Italia, no se va a Plaza Dignidad. La quema de las tomas y los saqueos, digamos, y los encapuchados, todo eso básicamente ya no existe. Y se ha revalorizado el rol de Carabineros. Si el 70% creía en el 2019 que el uso de la fuerza por parte de Carabineros era excesiva, hoy día un 60% cree que fue proporcional. Y si
el 50 y tanto por ciento consideraba que había violación sistemática de los derechos humanos, hoy día el 50 y tanto por ciento cree que no hubo violación sistemática de los derechos humanos. Y eso coincide también con que los niveles de confianza hoy día, aprobación de Carabineros, están en un nivel histórico. Entonces hay un cambio en cómo observamos la violencia, un cambio en cómo vemos el rol y el actuar de Carabineros. ¿Hay una revalorización de lo que fue el gobierno del expresidente Sebastián Piñera o eso no cambia? No, es interesante lo que pasa con Sebastián Piñera. Cuando tú le preguntas a las personas por el estallido y le pides en el fondo definir los procesos, los actores, Sebastián Piñera se omite un poco del relato. Sí aparece la frase del estamos en guerra, pero como asignada a nadie incluso. No es que le digan, eso lo dijo Piñera, digamos. Está como ausente hoy día de ese proceso. Ahí hay un factor ahí, digamos. Y luego también hay una revalorización evidente, creo yo, vista con la perspectiva del tiempo, porque se mezcla el Piñera del estallido, pero después vino la pandemia y su gestión, sobre todo el tema de las vacunas, que está muy bien evaluado, el apoyo económico que brindó el gobierno en ese tiempo, digamos. Entonces, como que empieza, incluso te nombran a los mineros, te fijas cuando tú preguntas por Piñera. Entonces, se genera como expresidente, y yo creo que también tiene un factor, evidentemente, el trágico accidente que terminó con su fallecimiento y que choqueó probablemente a la opinión pública, también evidentemente juega un factor, porque cuando hablas de Piñera, partes desde los mineros y vas a la pandemia, y por lo tanto hay por una parte un efecto de revalorización de su imagen y también de quitarle responsabilidad o protagonismo. Ahora, recordemos que, y nosotros poníamos esa comparación, el presidente Piñera llegó a tener un 9% de aprobación en nuestra encuesta, que es el nivel de aprobación más baja que ha tenido cualquier presidente. Lógico. Y hoy día el 46% o 41% lo evaluado positivamente. Entonces hay un cambio en relación al estallido. Sí. El presidente Piñera, 3 semanas antes de morir, nosotros deberíamos haber publicado nuestra última encuesta de personajes y tenía un 51% de imagen positiva. O sea, ya había recuperado mucha imagen positiva, se había reivindicado su liderazgo, aparecía con menciones espontáneas presidenciales, con 3 puntitos. Entonces yo creo que, de nuevo, la perspectiva del tiempo, el accidente, más cosas que fueron ocurriendo después, efectivamente revalorizaron su imagen. A propósito de presidenciales o presidenciables en este caso, estos 5 años nos pillan en un escenario con una carrera presidencial no oficial, digamos, pero sí ya empieza a estar un poco desatada, con una candidatura que conocíamos el fin de semana, la primera del oficialismo, digamos, de Vlado Mirosevic, del Partido Liberal. Y por otro lado, Evelyn Matei como la carta presidenciable más segura de Chile Vamos, pero que no ha sido oficializada aún. Pero es una candidata que ya lleva mucho tiempo corriendo y lo hace además con muchísima ventaja en relación al resto. Pero justo esta semana conocíamos también una caída de 7 puntos porcentuales, que en términos estadísticos es significativo. ¿Cómo entender eso? ¿Le ha pegado mucho el caso Audios, la acción de la derecha en este aspecto? ¿Cómo evaluar eso? Yo le bajaría un poquito el perfil, Ya. eso es lo primero. O sea, no, es una caída estadísticamente significativa, es cierto, pero también es cierto que había subido el mes pasado 6 puntos y básicamente quedó en el mismo porcentaje que tenía estamos en octubre, que tenía en agosto. Como a mediados de año, Claro, ¿cierto? claro. Esos 19 puntos. Exacto, que los que traía más o menos acumulado. Entonces, ¿y por qué le restaría como dramatismo a la caída? A pesar que es una diferencia estadísticamente significativa, digamos. Porque la carrera presidencial en verdad, todavía no parte. O sea, no comienza. Y lo voy a ejemplificar con algo bien concreto. El presidente Boric, en octubre del año 3, marcaba 0 puntos. 0. Y, en abril del próximo año, marcaba 3. Y terminó siendo presidente de Chile. Sí. Entonces, yo creo que ahora, dicho eso, hay 2 cosas que me parece que son importantes. La suma de los candidatos de oposición espontáneo casi todavía triplica a los candidatos del oficialismo. Y eso no es habitual.
En general, lo que uno ve en cualquier proceso electoral es que Rocky Balboa siempre tiene a Apollo Creed, digamos, o a Iván Drago, o sea, siempre van bien de la mano. Y así ha sido en la historia nuestra desde el retorno a la era democracia. Lavín con Jadwe, no llegó ninguno, pero era Lavín Jadwe, después fue Boric Kast, antes era Bachelet Piñera, o Bachelet Matei, o Piñera Frey, digamos, y Marco Enrique. O sea, siempre hay dos. Aquí hay una diferencia todavía que es significativa a favor de la oposición. Y el segundo factor que es relevante es que la que va en segundo lugar, hoy día a 10 puntos todavía a distancia de Evelyn Matei, es Michelle Bachelet, que a esta altura ya no sé qué tendría que hacer para convencer a alguien de que no va a ser candidata presidencial. Entonces, ahí también genera una segunda derivada que es compleja para el oficialismo, que es que no tiene todavía un candidato que pueda llenar ese espacio que ocupa Michelle Bachelet. Y el segundo factor que me parece que sí es importante tener en consideración en esta carrera presidencial, que ya igual partió, o sea, la política ya, aunque la gente no le haya dado el puntapié inicial, la política ya se lo dio. Es que lo que muestra esta encuesta es que el 48% te dice no sabe, no responde ninguno, que es el nivel más alto desde diciembre del 2022. Es que ese punto es relevante porque si uno ve lo que ha pasado esta semana, claro, baja Evelyn Matei, pero baja también Michelle Bachelet, baja José Antonio Kast, y eso se va hacia quienes no tienen todavía una opción clara. Entonces, claro, tú me preguntabas, ¿es el caso Audio es el que vota a Evelyn Matei? Yo creo que algo tiene que ver que tuvo que salir a corregirse y por lo tanto no fue un buen desempeño probablemente desde el punto de vista comunicacional, pero yo creo que más bien es desencanto con la política en términos generales. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que ese 48% al final va a ser llenado por alguien. Alguien va a llenar ese espacio. Lo llenó el expresidente Boric en la última elección, lo habrá llenado Marco Enríquez en alguna oportunidad, lo llenó Beatriz Sánchez en alguna otra oportunidad, lo llenó Sebastián Piñera cuando era Lavín el favorito. O sea, y por lo tanto aquí van a haber dos cosas probablemente que creo que hay que estar atentos. Yo creo que vamos a tener un tercer nombre competitivo que todavía no está en la lista. Es algo que siempre ha ocurrido, o sea, que ocurrió en todos los procesos constitucionales. Sí o sí va a tener que salir una carta que hasta ahora no la Yo creo que hay un tercer nombre que hoy día no está en nuestro imaginario o en el de los chilenos y que probablemente va a tener una capacidad de tener unos 20 puntos, que son los mismos 20 puntos que, por ejemplo, tuvo Franco Parisi en la última elección presidencial. Claro. Que el candidato del oficialismo va a llenar un espacio evidente cuando esté más claro quién podría ser. Y yo creo que ahí las elecciones municipales tienen un rol. ¿Y qué te parece la movida de Vlado Mirosevic? Me parece que o sea, pensando en que él quiere ser candidato presidencial y quiere competir en primaria, me parece que es un movimiento correcto. Porque Vlado Mirosevic es un personaje político que tiene bajos niveles de conocimiento, 45%. Un candidato presidencial con posibilidades reales de ganar tiene niveles de conocimiento del 80%. Claro. Entonces tiene un camino largo que recorrer y por lo tanto, si él quiere construir una candidatura competitiva, va a tener que hacerlo desde ya. Ahora, y hay que esperar a las otras fichas. Entonces yo creo que la elección municipal va a ser bien relevante tanto para las posibilidades, para la candidatura de Evelyn Matei, y que no le aparezcan nombres por la interna. Va a ser relevante también para José Antonio Kast, porque está presionado por la derecha, por Johannes Kaiser, que ya le quitó 4 puntos y no se ha movido de ahí. O sea, en los últimos 3 meses... Solo ha crecido Johannes Kaiser, ¿no? Claro, se estabilizó en 4. Claro. Pero esos 4 puntos eran de Kast hace 3 meses. Entonces, cómo le vaya al Partido Republicano puede tener un efecto en esa contienda, porque tener un flanco por la derecha con Kaiser y suena raro, pero y por la izquierda con Matei, lo deja en una posición complicada. Sí. Y va a depender también el resultado de la municipal, va a influir mucho en qué pueda hacer el candidato del oficialismo y en qué pie queda el oficialismo. Los gobiernos pierden las elecciones municipales, las han perdido desde el 2014 a la fecha, 2004 a la fecha. Si este gobierno lograra ganar la elección municipal, en el indicador que me parece clave a mí, que es población gobernada a través de los alcaldes,
2004, que no ocurre. Más allá de las interpretaciones que haga cada uno después. Porque son tantas sabemos elecciones. que, claro, y todos le dan su interpretación Claro, a los entonces, resultados. Bueno, yo gané en concejales Sí. Y yo gané en Santiago, yo gané en las capitales regionales, yo gané en gobernadores. Entonces, claro, todos van a poder celebrar de alguna u otra manera. La derecha va a mejorar mucho porque viene de su peor resultado electoral desde el 65. Pero a mí me parece que el indicador relevante todavía, pensando en la elección presidencial, es población gobernada a través de los alcaldes, que desde el 2004 es un predictor de quién gana la presidencia. Claro. Y ese indicador, yo creo que el gobierno tiene una opción de ganarla, una probabilidad, que bien de dónde venimos, del triunfo del rechazo, ¿cierto? Del triunfo republicano en la convención, es paradójico, digamos, es raro. Y esa posibilidad de ser el primer gobierno desde el 2004 en ganar en esa dimensión va a generar varios efectos políticos y probablemente va a permitir al gobierno y al oficialismo en su conjunto a tener candidatos más competitivos. Hay que estar atento a Claudio Rego. Si ganan primera vuelta, me parece que va a quedar bien posicionado. Tiene alto nivel de conocimiento, buena evaluación. Un triunfo en primera vuelta lo va a dejar instalado. Si Tomás Bodanich volviera a ser el alcalde más votado de Chile, también podría ser candidato. Y un triunfo del gobierno, evidentemente, va a dejar en una buena posición a Carolina Toá, me parece que es la candidata más fuerte que hoy día tiene el gabinete. Ya, pues vamos a estar viendo entonces, analizando todo lo que se viene, porque queda muy poquito también para esa elección municipal. Roberto Dixon, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en la entrevista Andrea. Prime. Que estén muy bien. Nos vamos. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan informándose en nuestro canal Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.